En Rusia, sin mucho alboroto, se ha botado al agua el barco más enigmático que se está construyendo para los intereses de la legendaria Dirección Principal de Investigaciones de Aguas Profundas del Ministerio de Defensa. Lo llaman el cazador de cables submarinos, cuyo aparato de aguas profundas a bordo supera con creces a los conocidos Mir soviéticos y es capaz de sumergirse hasta el fondo de la fosa de las Marianas. ¿Por qué este es un evento significativo, así como una nueva historia de rescate? Lo contaremos en la edición de hoy después de un breve resumen de noticias positivas. El cohete Soyuz 2.1, junto con la nave de carga Progress MS-31, despegó con éxito desde el cosmódromo de Baikonur. Se han entregado otro lote de cazas Su-35 a las Fuerzas Armadas. En la región de Sverdlovsk se ha inaugurado una planta de producción de tubos de acero inoxidable sin costura por 12.000 millones de rublos. En la región de Kursk, una planta de producción de válvulas de control y cierre y, en Chejov, una planta de productos químicos domésticos por 1.500 millones de rublos. En Karelia, una planta de procesamiento de piedra. En Nizhny Tagil, un complejo de clasificación de residuos. En Stavropol, un gran complejo porcino. Y en Chubasia, un complejo de invernaderos. La selección rusa obtuvo el primer lugar, ganando 4 medallas de oro y 2 de plata en la Olimpiada Internacional de Geografía. Estamos acostumbrados a que la botadura de un barco, incluso si se trata de un submarino nuclear, siempre vaya acompañada de una ceremonia oficial y sea ampliamente cubierta por los medios de comunicación. Pero hay una excepción a esta regla. Los barcos del departamento más secreto del Ministerio de Defensa, conocido como Dirección Principal de Investigaciones Submarinas Profundas, se construyen casi en completo silencio. El lanzamiento del tan esperado buque vicealmirante Burilichev del proyecto 22.011 se supo días después. Tampoco hay muchos datos sobre el propio barco, pero se sabe algo. Antes de hablar de esto, vamos a sumergirnos brevemente en la historia del asunto. Nuestro planeta está literalmente envuelto en cables submarinos, a través de los cuales pasa hasta el 97% de todo el tráfico de Internet. Todo esto comenzó a finales del siglo XIX cuando el Reino Unido empezó a tender los primeros cables submarinos telegráficos. No es de sorprender que fuera precisamente el Reino Unido, ya que necesitaba administrar sus colonias en todos los continentes. A principios del siglo XX, los británicos construyeron el primer imperio global de la información. Sus cables iban desde Londres, cruzando el Atlántico, rodeando África, hasta la India, Australia y más allá. Esto les daba una enorme ventaja estratégica y comercial, y fue utilizada con fines militares ya durante la Primera Guerra Mundial. Una de las primeras acciones de Gran Bretaña al entrar en la guerra fue cortar los cables telegráficos transatlánticos alemanes que salían de Emden hacia Estados Unidos y las Islas Azores. El sabotaje fue realizado por el barco cablero Alert frente a la costa de Cornualles. Como resultado, Alemania quedó aislada informativamente del mundo y, lo más importante, de los Estados Unidos neutrales, lo que redujo sus posibilidades diplomáticas. Y los británicos interceptaban y descifraban fácilmente los mensajes inalámbricos alemanes. En respuesta, los submarinos alemanes intentaron cortar los cables submarinos británicos, pero no tuvieron éxito. Resultó ser una tarea técnicamente difícil. Desde entonces, las comunicaciones submarinas comenzaron a considerarse como infraestructura estratégica, pero dejaron de cortarlas. Y por eso, durante los años de la Guerra Fría, los cables submarinos continuaron cumpliendo la función de canal de comunicación protegido, por el cual a menudo se transmitían mensajes secretos. Pero el sentido de destruirlos desapareció, ya que aprendieron a repararlos lo suficientemente rápido. Por eso, interceptar en secreto se volvió la tarea principal. En esta área, los estadounidenses lograron un gran éxito durante la operación Ivy Bells. Lograron instalar en secreto un dispositivo especial en el cable de comunicaciones submarino soviético en el mar de Ojotsk que conectaba la base principal de la flota del Pacífico en Petropavlovsk-Kamchatsky con el mando en el continente. Gracias a esto, los yanquis obtuvieron mucha información importante y habrían obtenido aún más si no fuera por la traición del empleado de la Agencia de Seguridad Nacional, Ronald Pelton, quien vendió los detalles de la operación al KGB. Desde entonces, todas las partes fortalecieron la protección de los cables.
y en el mundo comenzó una verdadera guerra submarina secreta, que no ha terminado hasta el día de hoy. Los países occidentales acusan a Rusia precisamente de lo que ellos suelen hacer, tratar de interceptar y cortar cables. Y el principal objetivo de las acusaciones es exactamente eso: Dirección Principal de Investigaciones Submarinas Profundas, la Dirección Principal de Investigaciones de Aguas Profundas, en cuyos intereses se construye el buque del proyecto 22011. ¿Qué se sabe sobre él? Todo lo que sabemos sobre esta misteriosa dirección lo sabemos principalmente de la prensa occidental. Se le acusa de espionaje sistemático, de dañar cables y de colocar sensores submarinos para rastrear submarinos. Sin embargo, ninguna de las acusaciones ha sido respaldada por pruebas. La flota de Gulgi realiza investigaciones submarinas regularmente, estudiando el relieve marino, las corrientes, la composición del agua y otros aspectos, lo cual no está prohibido. En los últimos 15 meses, al menos 11 cables submarinos han sido dañados, y en todos los incidentes la prensa occidental culpó inmediatamente a Rusia. Sin embargo, después el alboroto se calmaba y resultaba que los culpables eran ya sea barcos pesqueros chinos u otros factores no relacionados con Rusia. Así que si Dirección Principal de Investigaciones Submarinas Profundas realmente está realizando labores de reconocimiento, lo hace con extremo cuidado. El nuevo barco, que recibió el nombre de Vicealmirante Burilichev, es una evolución adicional del proyecto 22010. El primer barco, Yantar, ya lleva tiempo operando en el Océano Mundial, y el segundo, Almaz, está en construcción. También hay otros barcos y submarinos, pero la información sobre ellos varía. Tampoco se sabe mucho sobre el nuevo barco, salvo que, supuestamente, será portador de un aparato submarino único, Sergei Babilin del proyecto 18200, que actualmente también está en construcción. Es único porque puede sumergirse y operar a profundidades de hasta 11.000 metros. Para comparar, los legendarios aparatos soviéticos Mir se sumergían a una profundidad de 6.000 metros. También tenemos el complejo Vityaz-D, que fue el primer aparato de su clase en el mundo en descender al fondo de la fosa de las Marianas a una profundidad de 11.000 metros, pero es autónomo. El aparato Sergei Babilin, a diferencia de ese, es habitable y tiene una tripulación de 3 personas, y eso lo hace más versátil. Eso es todo lo que se sabe más o menos con certeza sobre este tema. Solo cabe agregar que, a pesar de toda la histeria de los medios occidentales en torno a nuestra Dirección Principal de Investigaciones Submarinas Profundas, en realidad necesita muchos más barcos modernos. Sin embargo, hoy en día los barcos se están convirtiendo más bien en portadores de drones submarinos que resuelven ciertas tareas de manera más encubierta y eficiente. Pero ese ya es otro tema y hablaremos de ello por separado. Por ahora, felicitemos a todos los involucrados por la finalización de una etapa importante en la modernización de la flota de investigación rusa. La nación está orgullosa de ustedes. A continuación, el anuncio. La crisis entre Rusia y Azerbaiyán vuelve a desconcertar a algunos. Nuestra diplomacia tradicionalmente responde de manera suave. ¿Por qué? Porque en todas las situaciones en las que deberíamos mostrar firmeza, nos limitamos a expresar preocupación y otras acciones rituales en lugar de ser realmente duros. Solo vemos una parte del panorama, la diplomacia pública, pero también existe una parte no pública que generalmente es la que realmente decide. Gracias a la combinación de acciones públicas suaves y acciones no públicas firmes, Rusia resiste con éxito todos los intentos de aislarla y no cae en provocaciones. ¿Quién recuerda ahora las crisis en las relaciones con Bielorrusia, Kirguistán y Georgia? Todas ellas fueron resueltas por Rusia, principalmente fuera del ámbito público, y con Azerbaiyán será igual.